conoce a la exposición de Gisela Catanzaro. Por favor. Sí, bueno, buenos días. Obviamente yo interpreté que les tenía que contar un poco la Argentina. Y entonces escribí un texto que calculé en 20 minutos tratando de contarles un poco las cosas que tenemos en común y una experiencia, como la leo yo, de los últimos años. Pero en primer lugar les quería agradecer a todos, no solo por la generosa invitación, sino por el lugar que le otorgan en las instituciones, a pensar dentro de las instituciones, los bordes de las instituciones, la relación con el público exterior, la universidad, que sería la sociedad y el Estado. Chile, como lo veo yo, tiene una muy interesante reflexión sobre la universidad, la educación superior y lo que en términos generales llamaría la politicidad del conocimiento. Una reflexión de la que yo aprendí mucho en mis años de formación, de grado, y que me parece fundamental que pueda darse, aunque no creo que pueda saldarse en la universidad, como una legítima pregunta del conocimiento, una pregunta por sus condiciones sociales, que son tanto sus determinaciones sociales como sus efectos en la sociedad. Este no siempre fue el caso en mi país, la Argentina, que si por un lado cuenta con un impresionante sistema de universidades públicas nacionales con acceso irrestricto y gratuito, por otro lado tendió a resguardar por muchos años a lo que podríamos llamar la academia, de una reflexión respecto a sus determinaciones y a sus efectos sociales. Durante muchos años, en efecto, en la Argentina, la idea de garantizar un conocimiento independiente, identificada demasiado rápidamente con el problema de la autonomía universitaria, pareció requerir para demasiados agentes del sistema de ciencia y tecnología un no pensamiento del conocimiento como fuerza social. Es decir, como instancia de reproducción, por un lado, pero también de transformación de ciertas relaciones sociales y relaciones de producción dominantes en la sociedad en un momento determinado. Esa reflexión, que no podía tener lugar en la universidad y en el sistema de ciencia y tecnología, sin embargo, no dejó de tener lugar y entonces lo tenía de modo marginal para aquello que el conocimiento consideraba su centro. Tenía lugar fundamentalmente en un conjunto de revistas de crítica cultural y debate que, aunque estaban conformadas por los mismos profesores universitarios, que en ese momento eran mis docentes, al tratar estos temas parecían condenados a hacerlo desde el exterior, es decir, como si estuvieran trayendo un cuerpo extraño a la universidad y al conocimiento y a la ciencia nacional, porque traían cuestiones que no parecían ser legítimamente planteables dentro de la institución. Por paradójica que esta situación de autoextrañamiento, entonces, de los que entonces eran mis profesores, pareciera, ella tenía porque para pensar su propia práctica tenían que enajenarse, digamos, tenían que salirse, dejar de pensarse como agentes del sistema universitario y científico y pensarse como extranjeros. Pero además esto tenía un resultado más grave, una paradoja peor, que es que el núcleo interno de la producción nacional de conocimiento, y pienso no solo en las universidades, sino también en nuestro CONICET, que es correlato del subCONICIT, podía formular cualquier pregunta, salvo intentar conocer sus propias condiciones de producción, sus condiciones de producción de conocimiento, es decir, salvo intentar interrogarse por las herencias críticas implicadas, pero también por las dominantes sociales acríticamente proseguidas al interior de las facultades y los institutos de investigación a la hora de producir conocimiento. Así, por ejemplo, durante los años 90 del siglo pasado, pudieron imponerse dentro de las universidades y de los sistemas de ciencia y tecnología de la Argentina
parámetros de productividad, competitividad y forma de flexibilización del trabajo idénticos a los que el neoliberalismo estaba impulsando simultáneamente para el resto de la sociedad, pero que en el caso de nuestras producciones académicas en general resultaban invisibilizados bajo el supuesto de un conocimiento independiente, regido exclusivamente por sus propias lógicas inmanentes de producción. Y esto sucedía incluso en disciplinas como la sociología, de la que yo provengo, dedicadas al estudio de la sociedad, sus tendencias y sus principales efectos sobre todo tipo de políticas en una coyuntura histórica determinada. Bueno, creo que a contramano de esta idea de independencia del conocimiento, plantear la pregunta por los aportes de las humanidades, artes, ciencias sociales y de la comunicación y de la educación en las sociedades contemporáneas, tal como ustedes han propuesto en este encuentro, resulta una oportunidad no solo para pensar el compromiso social de nuestras producciones, sino también las condiciones de su autonomía. Una autonomía del conocimiento que no puede depender de la ilusión de independencia del conocimiento, sino que está atada a una interrogación seria por las condiciones en las cuales un conocimiento que se sabe socialmente determinado sería capaz de producir, a su vez, una diferencia respecto de los modos socialmente dominantes, para volver sobre esos modos socialmente dominantes una mirada crítica. El conocimiento que busca producir su autonomía, cuando comprende que lo que está en juego no es un simple estado de independencia, sino una tarea siempre frágil, de riesgo de perderse. Ese conocimiento no es el que se declara independiente de la sociedad, como sí hace, a mi entender, el academicismo, con su reivindicación de una ciencia pura, sino que el conocimiento que busca su autonomía es el que persiste en una reflexión sobre las formas en las que está afectado de sociedad. Por eso mismo es también el conocimiento que en sus prácticas intenta hacer algo más que limitarse a reproducir los modos socialmente dominantes, y en ese sentido un conocimiento que busca su autonomía no es tampoco aquel que se concibe su compromiso social como una mera mímesis de lo social. Y ese conocimiento entonces también se distingue de otro que no cesa de declarar su utilidad para la sociedad, para su supuesto afuera, sino que para mí un conocimiento que busca su autonomía es aquel que no renuncia a problematizar su propia participación y su utilidad sociales. Desde el punto de vista de la teoría crítica de la sociedad, diría que un conocimiento autónomo no es un conocimiento desgajado, y que ese conocimiento desgajado, que se asocia no a la idea de autonomía del conocimiento, sino a la idea de independencia del conocimiento, esa independencia es una abstracción, pero es una abstracción que produce efectos reales, en tanto favorece una concepción tecnocrática del conocimiento, por la cual la tensión ilustrada entre emancipación y dominio se resuelve en favor del segundo de los polos, al privilegiar el fortalecimiento de un conocimiento irreflexivo, reducido a un medio técnico de resolución de problemas sobre los cuales no puede reflexionar, sobre cuya relevancia no puede reflexionar. Ahora bien, en favor de una tal reflexión no se trata solo de señalar ciertos límites y efectos sociopolíticos de la imaginación academicista, un conocimiento puro, sin condiciones, condicionantes y consecuencias sociales, sino también de interrogar en qué situación nos estamos planteando nosotros la pregunta por los aportes de las humanidades, las artes, las ciencias sociales, de la comunicación en las sociedades contemporáneas. Creo que en términos generales, que por supuesto hay que especificar según cambiantes coyunturas nacionales, podríamos decir que se trata de una situación en la cual, si por una parte se valoriza el conocimiento como una fuerza productiva y vector del ascenso social para individuos privados que disponen de él,
Por otra parte, se aceptan las producciones de nuestras áreas a nivel social solo en tanto y en cuanto sean capaces de declarar, exhibir, publicitar su utilidad, y esto ante la sospecha de que no la tienen. No creo que la pregunta por la utilidad, me anticipo a decir, sea una pregunta simple, ni que dé lo mismo plantearla para el caso de nuestros países, asociando las políticas industrializadoras y democratizantes, o por el contrario, al interior de proyectos de apertura y reprimarización de las economías nacionales, que en términos sociopolíticos tienden a la marginación de amplios sectores de la sociedad, como es el caso del actual gobierno argentino. En relación a la Argentina, por ejemplo, esa pregunta por la utilidad no es nueva, sino que estuvo presente inicialmente en los debates suscitados por la creación en diciembre de 2007 y bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, una creación que promovió el desarrollo científico nacional, intentando reducir los niveles de dependencia tecnológica del país, y que no trajo aparejada una segregación del área de ciencias sociales y humanidades, sino que a la inversa, potenciando un proceso que se venía dando desde hacía varios años, significó una ampliación del ingreso a carrera del investigador de CONICET, así como del acceso a becas por parte de investigadores provenientes de nuestras áreas. Según señaló una nota al pie, el presidente actual del CONICET, en el conversatorio de las ciencias sociales y las humanidades en el sistema científico de la Argentina, entre los años 2006 y 2012, el crecimiento de estas áreas, las nuestras, respecto de las ciencias básicas, fue del 217%, y ellas representan hoy la segunda gran área temática después de las ciencias biológicas y de la salud del CONICET. Esto que nosotros entendemos como una apertura del sistema de ciencia y técnica, que claro, cuando yo me formaba en sociología, sencillamente no tenía investigadores en el área de ciencias sociales, ni en las humanidades, ni en las artes. No había, no era una posibilidad que hubiera investigadores en esas áreas, y ahora es la segunda gran área. Bueno, esto que podemos llamar entonces una apertura del sistema de ciencia, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que no representó una apertura, que no representó una traducción a números de un debate, de las conclusiones de un debate previo, que tampoco había tenido lugar dentro de la universidad y del sistema de ciencia y tecnología. Un debate, digo, sobre la importancia de las ciencias sociales, las humanidades, las artes. Sin embargo, contribuyó a que discusiones que hasta entonces eran periféricas a la academia adquirieran mayor visibilidad y contundencia en la academia, no tuvieran que desarrollarse ya exclusivamente de modo marginal. Y no solo en la academia, sino en la sociedad en su conjunto. ¿Qué producen las ciencias sociales, las artes y las humanidades? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué relación con la sociedad? ¿Cómo es que deben ser evaluadas y por quién? Bueno, todas estas preguntas empezaron a darse adentro del Instituto de Investigación donde yo trabajo, y no se daban antes en ese mismo instituto, que es un instituto de investigación en ciencias sociales, el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, junto con otros hechos de suma relevancia, toda una serie de políticas públicas coadyuvaron, tal vez sin proponérselo explícitamente, a la formulación de estas preguntas. Y entre esos hechos quiero, que son muchísimos, pero quiero destacar al menos 3. La creación entre 2002 y 2010 de 12 nuevas universidades nacionales públicas y gratuitas, cuya población está constituida en un 80% por primera generación de estudiantes universitarios. Es decir, universidades públicas gratuitas situadas en lugares donde no había universidades y donde no, en centros alejados de los centros académicos del país, como Buenos Aires, Córdoba, las grandes ciudades, donde efectivamente hay
generaciones y generaciones de profesores y estudiantes universitarios, y donde el acceso a la universidad está dado por gente que tiene padres, abuelos, bisabuelos de universitarios. Bueno, este no es el caso de las 12 nuevas universidades creadas entre 2002 y 2010, y hubo algunas después también. Ese es el primer hecho que quería destacar como contexto sociopolítico en el cual esa discusión sobre el aporte de las ciencias sociales, humanidades y artes empezó a tener una relevancia pública mayor. El segundo es el acompañamiento por parte de la Argentina en el año 2008 de la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior, reunida en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde se sostiene que la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados que nos interesa a todos y nos importa como pueblo y como país. El tercero es el aumento entre 2013 y 2013 del presupuesto del CONICET, que pasó de 260 millones en 2003 a 2.900 millones en 2013, y de la cantidad de investigadores que se duplicó y de becarios que se cuadruplicó. Tengo los números para el que les interese se los ponga. Bueno, junto con otorgar visibilidad al interés del conocimiento para el conjunto de la sociedad y a su carácter de derecho social, incluso en los niveles superiores, derecho social cuya efectivización suponía a la vez la generación de condiciones materiales para que los sectores más desfavorecidos pudieran acceder y permanecer en la universidad. Bueno, este contexto político y social favoreció la generación de un proceso reflexivo, al interior de la academia, sobre la cuestión del rol social del conocimiento en general, y en el cual también las ciencias sociales y las humanidades fueron interrogadas y se autointerrogaron, no solo por su utilidad, sino también, y como parte de ese mismo proceso reflexivo, en términos de su relevancia social. Quiero enfatizar el interés de este desplazamiento desde la pregunta por la utilidad hacia la pregunta por la relevancia social de las producciones de las artes, las ciencias sociales y las humanidades. Hace un momento señalaba que, a mi entender, aquella pregunta por la utilidad del conocimiento no es una pregunta simple, ni da lo mismo plantearla en contextos desarrollistas e inclusivos o de reprimarización de nuestras economías nacionales. Pero esa pregunta por la utilidad sí es, en cualquier caso, una pregunta situada, y anclar esa pregunta mostrándola como algo tan particular y devenido como las mismas formas que adopta la producción del conocimiento, constituye, a mi entender, uno de los principales aportes de nuestras ciencias, artes y humanidades en la sociedad. En tanto se resisten a la naturalización de las preguntas y las interpretaciones y las interpelaciones para las cuales elaboramos respuestas sobre nuestras prácticas, persistiendo en suspender esas preguntas para interrogarlas por su sentido y sus condiciones de emergencia, las ciencias sociales, las artes y las humanidades vuelven legible la situación histórico-política en que son formuladas esas preguntas y esas interpelaciones, y ponen en crisis su supuesta naturalidad, su neutralidad aparente y su apoliticidad, habilitando además la formulación de otras preguntas. Por el caso, la pregunta por la relevancia social del conocimiento. ¿Es lo mismo la pregunta por la utilidad del conocimiento que la pregunta por la relevancia social del conocimiento? Creo que no, porque la pregunta por la relevancia puede asociarse no solo de modo positivo a la implementación de políticas ya trazadas, sino también a la problematización de los términos en los cuales estas políticas son pensadas. Dicho de otro modo, creo que un conocimiento socialmente relevante no es necesariamente un conocimiento útil, no porque sea inútil, sino porque se relaciona críticamente con aquellos que en un momento determinado aparecen como los límites intraspasables de la imaginación política y social. Y se relaciona críticamente con esos límites, no necesariamente porque los impugne, sino porque los sitúa, es decir, los ancla en condiciones específicas cuya mutabilidad pone en sí mismo de relieve.
Y voy a cortar mi presentación y voy a terminar con una cantidad de cuestiones que me parece que en Argentina habilitó este problema de la relevancia social del conocimiento de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y que son preguntas bien importantes que han sucedido en la Argentina en la última década y que tienen que ver con esta relevancia social y no necesariamente con la utilidad del conocimiento en ciencias sociales, humanidades. En la Argentina reciente tal vez no fueron útiles, pero sí fueron socialmente relevantes las producciones de las ciencias sociales y las humanidades que pusieron de relieve lo pendiente de la justicia y lo persistente del daño en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Fueron socialmente relevantes las producciones de las artes que persistieron en la elaboración de una memoria colectiva, experimentando en novedosas formas de representación de los sufrimientos colectivos padecidos durante la última dictadura. También fueron socialmente relevantes, aunque tal vez no útiles, el involucramiento colectivo de las carreras de ciencias de la comunicación en la reconceptualización de la comunicación como una potencia social que no podía ser administrada por monopolios comunicacionales bajo la estrecha lógica mercantil. Y también fue socialmente relevante la insistencia de todas estas áreas en su conjunto en la educación, incluida la superior, como un derecho social, cuya efectivización debía ser colectivamente garantizada y no librada a los avatares del mercado o a las dispares capacidades para hacer carrera de los individuos aisladamente considerados. Todas estas intervenciones socialmente relevantes de las ciencias sociales, las humanidades, las artes, las ciencias de la comunicación, tuvieron que poner en crisis sentidos cristalizados de la justicia, la memoria, la comunicación y la educación. Y lo hicieron conmocionando su supuesta evidencia, extrañándolas de sus sentidos habituales y obligándolas a pensarse a sí mismos en lo que tenían de restrictivos, limitados e injustos. Y esa fue su relevancia social. Muchas gracias.